Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube de todas las latitudes y usos horarios. Hoy vamos a hablar de la Catedral de Notre Dame. Vamos a decir que la catedral comenzó a construirse en el año de 1163 y terminó de construirse en 1345, lo que supone 182 años de trabajo, que a nosotros nos parecen muchos, pero que a la hora de la verdad, comparada con otras catedrales góticas, no es un tiempo tan largo. La realidad es que las catedrales góticas son construidas por maestros de obra, maestros constructores que no tienen una formación académica, que no usan planos estructurados como los contemporáneos, sino que trabajan muy sobre ensayo y error. A pesar de esto y dada la complejidad de la edificación, sus volúmenes y su altitud, tenemos que decir que logran, sin lugar a dudas, una obra maravillosa, una obra magnífica, que representa lo mejor del estilo gótico. El estilo gótico se contrapone a su antecesor, el románico, por ser un estilo mucho más ligero, caprichoso, que busca ante todo el desarrollo de un concepto de espacio que está marcado por la altitud de las torres y las agujas de la catedral, la cúpula, y por la vastedad del espacio interior. Tengamos en cuenta que el poner muebles en las iglesias es algo relativamente nuevo, que ya encontramos en el siglo XVIII, pero que antes de este momento las iglesias estaban vacías, el atrio de la iglesia estaba siempre vacío y la nave también. Las personas asistían a los servicios religiosos de pie. Notre Dame va a ser una obra magnífica en todos los sentidos. Ella no solamente involucra un desarrollo arquitectónico, sino también escultórico y un manejo precioso del vitral, así como una que otra obra de arte interior. Quizás la parte más significativa es justamente esa que dice no se puede descomponer. Toda la catedral es en sí misma una obra de arte, un conjunto único en su género. Notre Dame aparece como respuesta a la búsqueda de una nueva dignidad que se da en la sociedad francesa del siglo XII. Ese momento en que las ciudades compiten entre sí para ver cuál puede tener la catedral más maravillosa, porque así como hoy en día se hace turismo para ver museos o para ir a parques naturales o a parques de diversión, en esta época se hacía, era peregrinación, no turismo porque era muy peligroso salir de las localidades, pero las personas peregrinaban y empiezan a peregrinar buscando las catedrales y buscando cuáles son las más bellas, aquellas que pueden dar mayor realce a los espacios donde están situadas. En cuanto al lugar donde está situada Notre Dame en París, hay que decir que este es un espacio de culto muy antiguo, que ya los celtas habrían celebrado en este lugar sus ceremonias. Luego los romanos harían lo propio, creando allí el templo del dios Júpiter, y cuando se da la conversión de los reyes francos, el rey Childeberto I crea en el año 528 después de Cristo la iglesia o la basílica de Saint-Étienne. Este Saint-Étienne original fue luego reemplazado por una construcción eh, muy superior que tendría carácter románico. En el románico el arte arquitectónico se ciñe por unas líneas muy eficientes que buscan reproducir las formas de la mente divina. Y
ahí estaría hasta que justamente se llegara a la conclusión de que no era lo suficientemente encumbrado, que no era lo suficientemente bello o significativo como para estar en París, y se diera paso a la construcción de Notre Dame. Y entonces esto lo va a presionar ya desde 1160 el obispo Maurice de Sully, quien va a ir ante el rey y ante los burgueses y va a hacer toda la gestión que concluiría en el inicio de las obras que se harían en 1163. Bien, Notre Dame era, además de el más importante lugar de culto de la ciudad de París, el más bello espacio iconográfico. Está pensada toda para hacer una catequesis de la fe. Su espacio segregado en tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo, su rosetón, la comprensión del abajo como la tierra, el intermedio como el purgatorio y la parte más alta como el cielo. Es el trono de la Virgen y tiene forma de trono. Viéndolo desde adelante se puede pensar justamente en ese tipo de comprensión, sobre todo considerando la forma del trono de Carlomagno y que era el modelo de trono que se tenía en la Baja Edad Media. Por otro lado, tenemos que señalar que Notre Dame representa quizás uno de los más grandes ejemplos de lo que es el gótico, sobre todo por las sorpresas que supone la construcción cuando se la rodea y se pasa de la fachada a la parte de atrás, donde están los arbotantes que le dan la forma de un barco que se desplaza sobre el Sena. La catedral constituye un espacio simbólico con unas grandes cargas, siempre dividido en tres, lleno de luz, con toda una cantidad de fabulaciones y de juegos como los de los arbotantes en la parte de atrás de la construcción. Y decíamos, además de tener una inmensa cantidad de valores arquitectónicos, la catedral suma el valor de los vitrales que fueron trabajados de una manera preciosa y que manifiestan todas las ideas del siglo XII y al XIV vinculadas con el esplendor, con la monumentalidad y sobre todo con generar un efecto lumínico celestial. Este fue el empeño del rey Luis VII, esposo de Leonor de Aquitania. La catedral que tenía planta de cruz latina estaba ornamentada además por columnas enormes y fuera de esto por una gran cantidad de esculturas. Estas esculturas eran casi todas del siglo XIII y entre ellas se destacan particularmente las gárgolas, que son seres imaginarios representados generalmente en piedra y que poseen unas características a menudo grotescas. La gárgola es un remanente que viene desde la construcción romana y es incluso etrusca, en la que se acostumbraba a poner imágenes un tanto, digámoslo así, perturbadoras en los techos de las construcciones con el propósito de ahuyentar a los malos espíritus o a los malos augurios para que no entraran, para que no ingresaran en el espacio que se estaba habitando o que estaba consagrado. Y también hacen
digamos, o tienen vinculación con todo lo que es el bestiario medieval, donde hay unos seres de luz y unos seres de oscuridad, y donde los animales son unos de Dios y otros son del diablo. Por ejemplo, de Dios son las aves, del diablo las serpientes, los conejos y los monos. Ustedes dirán, ¿cómo que los conejos y los monos? Los conejos por lascivos y lujuriosos, y los monos porque hacen muecas grotescas que quitan la dignidad al rostro. Entonces, quizás las gárgolas más bellas de toda Europa eran las gárgolas de Notre Dame, así como Notre Dame misma es, a mi modo de ver, la más bella de todas las catedrales góticas. La fachada occidental, que es la fachada principal, estaba constituida por 3 arcos ojivales. Un arco ojival es un arco que se proyecta, se extiende, entonces no termina a modo redondo, sino como a modo de en punta, y casi como la forma de una oreja puntiaguda. Esa parte interna del arco, que es la que está toda esculpida, es lo que se llama el tímpano de la catedral. Y son 3 grandes puertas, la mayor de ellas, la del centro, tiene las imágenes del juicio final, y en la parte de la escultura, de la obra escultórica, se ve claramente a María y a San Juan, a María y a Juan, pero a Juan el Bautista, como grandes intercesores por la humanidad. O sea, son los que piden a Dios para que tenga piedad de la humanidad, concretamente a Jesús. María, aprovechando el hecho de ser su madre. En la puerta del lado sur es la puerta de Santa Ana. Ahí están todo el misterio del nacimiento de María, de la Virgen. Estos son textos que no aparecen en los evangelios, sino en los evangelios apócrifos, y en una obra que en la época fue muy famosa, que era la obra sobre la infancia de la Virgen María, y donde se hablaba de cómo María era un ser nacido sin pecado y que había sido criado y dispuesto desde muy joven para la tarea que habría de cumplir. Y en la puerta del norte es la puerta de la Virgen, donde están todos los misterios asociados con María. Tiene que ver con, sobre todo, con su muerte y con el dogma de la Asunción. O sea, el momento en que María se duerme, como dirían el clero ortodoxo oriental, y cómo la Virgen María llega al cielo, donde es coronada por su Hijo. En ese tímpano, en la parte alta del tímpano, se ve a María, que ocupa todo el espacio catedralicio con el niño sobre su regazo, y solo la rodea un arco sobre el cual están las torres de la catedral. Fuera de esto, que ya hemos dicho, habría que afirmar que las torres de la catedral tenían 69 metros de altura, que la torre sur contenía la famosa campana Emanuel. Emanuel fue la única de las campanas de Notre Dame, eran 10, que se salvó de los arrebatos revolucionarios cuando las campanas fueron desmontadas y destruidas para ser, digamos, convertidas en cañones y defender la revolución. Dentro de todas las campanas, solo esta se salvó en la torre. Luego, en 1856, se quiso restituir el número de campanas, pero se usó material muy pobre, de manera que no se lograron los efectos auditivos que se tenían en el periodo inicial. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita. Todos los viernes estaremos subiendo contenidos. Sígueme en mis redes como @GilmaBetancur Oficial. ¡Nos vemos!